Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al segundo programa del movimiento Rescatando a México. El programa es Las Tertulias de Rescatando a México. Mi nombre es Álvaro de Regil y tengo a mi cotertuliano José Luis Gutiérrez Lozano. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches también, buenos días. Por lo que sea, esto del internet es maravilloso. Es verdad. A todos los que nos escuchan en cualquier parte de México y cualquier parte del mundo. Muy bien, bueno, pues en esta ocasión vamos a comentar un tema que lleva décadas afectando a México de una manera dramática, que es la gigantesca, la enorme pérdida del poder adquisitivo de toda la población en general, como consecuencia de las políticas públicas deliberadas de expoliación, de explotación, de pauperización, como quieran llamarle, que lo que ha logrado es imponer lo que, en mi opinión, puede denominarse como un sistema de moderno trabajo esclavo. ¿Cómo lo ves, José Luis? Pues mira, es una tendencia que desgraciadamente en México ha sido muy común, muy fuerte. Nuestra labor desde el punto de vista de análisis económico se ha centrado desde hace varios años en seguir lo que es la tendencia de la economía mexicana. Y hemos visto un punto de inflexión muy claro, muy contundente, muy irrebatible, desde el momento en que México se acogió a los dictados del Consenso de Washington, años 80, década de los 80, desde cuando viene disminuyendo sistemáticamente el poder adquisitivo de la población. Por una parte, pues sí, fue justificada cuando empezó esto con una alta inflación en épocas del entonces presidente Miguel de la Madrid, que recibía después de un trancazo económico fuerte al país. Él había dicho que no dejemos que el país se nos salga entre las manos. Se adoptó una política de que vamos a detener los sueldos para que no nos impacten los precios, porque el problema era la inflación. Y después, bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari, se hace el pacto. Ustedes, quien recuerde esto, el pacto era amarrar los salarios en primer lugar, y en segundo lugar un acuerdo para no subir el precio de algunos productos básicos, con lo cual se pretendía detener la inflación. Pues, ¿qué crees? Algunas cosas se quedaron amarradas, y lo que quedó amarrado fueron los sueldos. Y esto, después de que bajó ya el problema inflacionario de los años 90, todo lo que llevamos de este siglo, del 2000, se han mantenido los sueldos creciendo por debajo de la inflación. Y creciendo, voy a decir, es un decir, porque finalmente estamos hablando del indicador de los salarios y comparándolo con el incremento de los precios. Pero tú sabes que el índice de precios al consumidor, que calcula el Banco de México, contempla una canasta de bienes que al momento de aplicar la fórmula, al cual no voy a entrar en detalles, pero subestima el factor inflacionario. Esto quiere decir que la inflación oficial es menor de la real, menor de lo que la gente percibe. Es un problema de la fórmula, es un problema en que con los ponderadores fijos que tiene el Banco de México hacen que no se actualice rápidamente toda la canasta de bienes, y lo que gasta efectivamente una familia, un grupo de personas en los productos básicos, están gastando más de lo que dice el índice inflacionario, de tal manera que el factor que se determina como inflacionario, sobre el cual se calculan los aumentos de salarios, siempre es menor que la realidad. Y esto ha llevado consistentemente durante varios años un camino a ir bajando continuamente los salarios. Y esto es un aspecto muy claro que nos lleva a decir, con la estadística más reciente, que desde prácticamente el inicio de este siglo hemos estado viendo un crecimiento, vamos a decir, de la población, la población económicamente activa que tiene algún ingreso, que gana menos, o sea, es decir, son más los que ganan menos. Fíjate,
si estábamos aproximadamente diciendo que 2 de cada 3 personas que trabajan allá por el año de 2000 ganaban 3 salarios mínimos o menos en su trabajo, en su actividad, hoy estamos teniendo el 75% de la población. O sea, 3 de cada 4 personas obtienen por su trabajo menos de 3 salarios mínimos. Y voy a explicar por qué 3 salarios mínimos. Porque 3 salarios mínimos se consideró en un momento el nivel, una vez que ya se reflejó en la economía mexicana el no aumentar adecuadamente los salarios, llegamos a tener en los años 2000 aproximadamente que podías vivir razonablemente, se podía considerar un salario mínimo, lo que entonces eran 3 salarios. Los salarios ya se habían depreciado tanto que necesitabas 3 mínimos para tener lo que era el mínimo. Bueno, manteniendo ese 3 salarios mínimos como constante durante estos años y sabiendo lo que acabo de mencionar, que los salarios mínimos, como tampoco los salarios en general, se han aumentado en función de lo que realmente sucede porque la inflación está subestimada, pues mira, antes eran 2 de cada 3 personas laborando quienes tenían menos de 3 salarios mínimos, o sea, por abajo del mínimo. Y ahora son 3 de cada 4. Pero eso no es lo peor. Aquí lo que sucede es que también tenemos un aspecto que nos lleva a analizar que la gente ha estado perdiendo no nada más el poder adquisitivo, sino la dignidad del trabajo. ¿A qué me refiero? Sucede que conforme fue avanzando la política neoliberal, la política de crear la jauja para los inversionistas extranjeros que vinieron a invertir, cada vez hubo menos competitividad, hubo menos posibilidad de obtener trabajo en los sectores de la economía tradicionalmente empleadores. Estoy hablando de que quienes han perdido fuertemente la capacidad de generar riqueza en este país, para empezar es todo el sector primario, todo lo que es agricultura, ganadería y pesca básicamente, pero también en el sector secundario, en el sector de la industria manufacturera, todo lo que es la industria. Hemos visto que la fabricación de insumos textiles, toda la industria alimentaria, fabricación de prendas de vestir, fabricación de productos de cuero, piel, materiales, industria de madera, industria de papel, impresión e industrias conexas, todos esos han caído dramáticamente, ya no están produciendo lo mismo y obviamente ya no están contratando igual, ya no están contratando gente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente ya no encuentra trabajo en los sectores tradicionales, tiene que buscar trabajo en las empresas que vienen de fuera, para las cuales el gobierno mexicano ofreció jauja, ofreció salarios bajísimos para que pudieran venirse a invertir aquí, o bien está trabajando por su cuenta en alguna actividad de autoocupación o autoempleo. Y esto nos ha llevado a que cada vez no nada más no tienen ingreso cotidiano, sino que ya las personas que están autoempleadas, para empezar, no tienen ya la seguridad social que les implicaría, por ejemplo, un seguro para el retiro, o bien no tienen toda la seguridad social que implicarían los servicios médicos. Pero también estamos viendo que los que entraron a trabajar a las empresas foráneas, cuyos sueldos se han venido hacia abajo, si bien tienen todo lo que son las prestaciones, hoy por el cambio que ha habido en la economía, ya el gobierno está retirándose de dar esos servicios y entran proveedores externos a proveer los servicios de salud que ahora cuestan más, ahora hay que pagar por ellos. Entonces todo eso junto va a sumar mucho más un mayor deterioro en el poder adquisitivo que la simple baja de los sueldos. Y esto no se refleja, esto no lo reflejan en las estadísticas oficiales. Ha sido una política sistemática, consistente, de ir depredando el valor del trabajo para hacer atractivo la ganancia de capital, para hacer atractiva la inversión en el país. Y esto nos lleva a una situación donde
pues prácticamente hemos trabajado para otros. Hoy estamos trabajando, como muchos otros países también, trabajando para transferir riqueza. Por lo tanto, esta política que vivimos en México, donde el gobierno se ha plegado totalmente en forma rastrera, vamos a decirlo así, a los intereses extranjeros, pues hoy nos tiene en una situación que no nos permite salir adelante, tener productividad. Consecuentemente, el país no genera los recursos suficientes para tener una política fiscal de gasto público suficiente para tener las inversiones necesarias, pero al mismo tiempo tenemos ahora una entrada de competencia extranjera para la provisión de todo lo que son los servicios públicos con empresas privadas. Sí. Entonces, esto para concluir en esta parte, si te permites, Álvaro, pues básicamente es que no estamos a salvo. Y no quiero decir lo que dijo hace unos días el presidente Hollande después de los severos y muy lamentables acontecimientos de París, los ataques terroristas. No estamos a salvo de los terroristas, pero no me refiero nada más a esos terroristas, sino de los terroristas que financian, suministran armamento, utilizan para sus propios objetivos a largo plazo la economía global, quienes depredan la economía global. Esos son los verdaderos terroristas. El objetivo final de la guerra global contra el terrorismo, a la que han llamado los gobiernos occidentales, es para continuar subyugando a los ciudadanos de países como México, despolitizándolos, creando una necesidad artificial de que compra a lo loco, ten las necesidades que te ponen enfrente en la televisión para que no pienses en reclamar lo que es tuyo. Y este es el verdadero problema de México. Mientras no hagamos énfasis en que esta depredación del salario, del poder adquisitivo, ha sido planeada, ha sido orquestada por esos terroristas del capitalismo global, que son los mismos que vendiendo armas se lloran por la existencia del capitalismo, del terrorismo, a quienes le vendieron armas o inclusive hasta, como dicen algunos, los subsidiaron para que crecieran. Pues mientras no nos demos cuenta de eso, México tendrá que sufrir las consecuencias de eso. Yo creo que ya es el momento de decir, ya basta. Ya no es posible que los más sigan abusando cada vez sean menos que abusan más, menos personas abusan de la gran mayoría. Sí. La gran amenaza terrorista que vivimos ahora no está en el Estado Islámico, sino está en los centros financieros globales, que finalmente son los mismos que les venden las armas. Sí, así es, José Luis. Bueno, creo que lo último que acabas de tocar sobre los acontecimientos en París entra en un tema que vamos a abordar próximamente en otro vídeo, pero que básicamente pues ubica la problemática social y económica de México en el contexto global, y en el cual, si estás de acuerdo, me lo dices, y si no me corriges, podríamos resumir que a final de cuentas el papel que se le ha asignado a México en esta arquitectura global de la peor versión del capitalismo es estrictamente como proveedores de recursos naturales y de mano de obra a precios de moderno trabajo esclavo. Así es. El trabajo esclavo es lo que nos ha llevado a esta situación donde el pago al factor trabajo en México es realmente irrisorio, pero al mismo tiempo está conflictuando mucho a lo que es la economía nacional. Hoy por hoy nos encontramos ante un presupuesto de egresos de la Federación del 2016 que es menor, mucho menor del que ha sido en el pasado. Y no porque deseemos que el gobierno gaste más necesariamente, sino que vemos que gran parte de su gasto, el que debería ir hacia la población, el que debería generar los recursos para la población, no están disponibles. Sí, el gasto social. Sí, el gasto social.
Sí. Y sí, en cambio, tienen siempre que reservar una parte importante para pagar el servicio de las deudas nacional y extranjera. Extranjera, así es. Finalmente están dando prioridad a aquellos. Y finalmente en el país, la situación que vivimos, esta situación indeseable de violencia, de inquietud social, pues bien se puede centrar y mucha gente podrá escuchar y ver si efectivamente esto sucede en su propio bolsillo, a través de lo que hoy por hoy representa nuestra capacidad de vivir una vida digna. Este es el punto. Así es, José Luis. Bueno, mira, de todo lo que has mencionado, a mí me he hecho anotaciones sobre ciertos puntos o elementos que considero muy importantes para poder dar una explicación a nuestra audiencia de cómo se compone esta pauperización, este empobrecimiento deliberado de la población, ¿no? Comenzaste hablando de una política en la que además en las 2 últimas décadas del siglo pasado, pues México sufrió una tendencia continua de devaluaciones y se sabe que como opción, como alternativa de toma de decisiones en la política económica, cuando un Estado decide devaluar su moneda, siempre la consecuencia inmediata es que se ajustan los precios ya sea de los insumos como también los precios de los productos finales, sobre todo hablando de aquellos que tienen algún componente de importación o simplemente si son importados, inmediatamente se ajustan los precios porque ha habido una devaluación, pero la política pública del gobierno es no ajustar los salarios, nada más ajustan los precios. Entonces suben todos los precios, suben los precios de los productos fabricados en México pero que tienen componentes extranjeros y obviamente suben los precios inmediatamente de los productos que son 100% de contenido extranjero, ¿no? Entonces en el momento en que sube, digamos, 30-40% el precio de los productos, el precio del consumo, del costo de los bienes y servicios que consume normalmente la población, pero no suben los salarios, pues inmediatamente viene una pérdida gigantesca de poder adquisitivo. Esa es una política pública que se ha utilizado mucho y ahora podemos ver ya en el siglo XXI el caso de Europa, por ejemplo, que ya tiene una moneda común para todos los países y que los tienen ahorcados, porque cuando tienen los problemas que han estado sufriendo en los últimos años a raíz de la crisis global que se inició en 2007-2008, ya no tienen para hacer el ajuste económico. Por ejemplo, en el caso de Grecia, en el caso de España, en el caso de los países mediterráneos o de Irlanda, ya no pueden devaluar su moneda. Entonces, la siguiente opción, ¿cuál es? Es bajar los salarios, ¿no? Ahí, en el caso de México, por ejemplo, no bajaban los salarios nominalmente, los subían tantitito, pero subían mucho más los precios. Entonces ahí había una pérdida de poder adquisitivo. Cuando ya no puedes devaluar tu moneda, entonces bajan los salarios nominalmente y directamente, y bajan las prestaciones y los derechos laborales, ¿no? Otro punto que comentaste, que me parece muy atinado, es cuando decías que cuando tratan de manejar la política salarial en base a la inflación, siempre se refieren a la inflación de la economía total, del Producto Interno Bruto y todo, ¿no? Pero esto no refleja la inflación de los productos básicos que consume la mayor parte de la población, leche, frijoles, tortillas, maíz, o sea, todo lo básico, ¿no? Y de hecho, en un proyecto en el que yo llevo años trabajando, que es el caso de los salarios en el área manufacturera, los análisis que hacemos los hacemos utilizando un indicador que produce el Banco Mundial, que son las paridades de poder de compra, para comparar los precios
de los precios y el poder de compra de cada economía, pero desde hace varios años ellos generan dos indicadores de paridad de poder de compra. El indicador de paridad de poder de compra del Producto Interno Bruto y el otro, que es el indicador de la paridad de poder de compra del consumo privado. Y en todos los casos, en el caso específico de México, te puedo decir que, por ejemplo, si la paridad de poder de compra del Producto Interno Bruto de México te dan más o menos un indicador de 63, 64 centavos por cada dólar. Eso quiere decir que el costo de vida en México, de acuerdo al PIB, es más o menos 63 o 64% del costo de vida en Estados Unidos. Cuando hablan del consumo privado, sube a arriba de 70, 73, 74 centavos, porque ahí sí tratan de reflejar un poco más lo que es realmente el consumo privado. Y ahí ni siquiera están enfocándose a una canasta que se maneja en México, que es la canasta básica indispensable de los productos básicos que consume el 90% de la población, ¿no? Los más básicos, en la cual la inflación es todavía más alta y por lo tanto el poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo es todavía más alto. Otro término, y digo, si quieres comentar sobre esto me indicas inmediatamente, pero hablaste de que ya se ha perdido la dignidad de los salarios. Bueno, una cosa que yo no soy economista, pero una cosa que he observado en México, especialmente a partir de que me metí a investigar el tema de los salarios desde un enfoque global, es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa se menciona mucho y la población tiene conciencia de lo que es un salario digno. Pero en México el término salario digno todavía no entra realmente, ¿no? O sea, se habla de salarios justos, pero no salario digno. Entonces no hay el concepto de que el salario, a pesar de que en el artículo 123 de nuestra Constitución se dice que el trabajador tiene que ganar un salario, no utiliza la palabra digna, pero un salario que le permita proveer a él y a toda su familia de todos los bienes y servicios necesarios para vivir de una manera pues buena. No ha entrado todavía el concepto en México y eso para mí tiene pues es un detrimento en contra de la conciencia social de la población, de que nosotros por derecho tenemos el derecho a percibir un salario digno por nuestro trabajo. Claro. Porque en primer lugar está, con otras palabras, pero lo podemos revisar, cualquiera lo puede revisar, está claramente establecido en el artículo 123 de nuestra Constitución, pero también está en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el salario digno es un derecho humano, no es un privilegio, es un derecho humano. Y también en el artículo 7 de los derechos económicos, sociales y culturales, el ECOSOC de las Naciones Unidas, en la que también se establece que se establecen dos cosas en ellos. Primera, que el salario tiene que ser digno, y además que tiene que pagarse, en el caso de género, entre hombres y mujeres, igual paga por igual trabajo, cosa que se viola consuetudinariamente, ¿no? Pero me parece que es muy importante porque en México se ha perdido totalmente la idea de que tenemos un derecho a un salario digno, y que no es cierto eso que te dicen de que, bueno, pero es que se paga así porque es lo que paga todo el mundo, o se paga así porque el costo de vida en México es menor, o se paga así porque la economía está en crisis. No, hay una política pública del gobierno desde hace mucho tiempo de pauperizar los salarios precisamente para cumplir con ese precepto, esa asignación que se le ha hecho al país, de que su misión en la economía global es, además de proveer recursos naturales, es proveer mano de obra a precios de moderno trabajo esclavo, ¿no? Claro. Si me permites dar un comentario aquí muy interesante que lo que acabas de mencionar.
mucha de la información que se da oficialmente es la que se publica en los medios masivos de comunicación, y probablemente quienes nos estén escuchando habrán dicho, no, pues es que hemos visto gráficas ahí en la televisión, nos muestran gráficas de que ha crecido el salario, que ha crecido la contratación medido en términos de las personas que tienen servicios del Seguro Social. A raíz de lo que sucedió lo que se informó en el último informe de gobierno, se dice que se han generado más empleos en este régimen que en el mismo periodo de los regímenes anteriores. Y esta es la información que está disponible. Y finalmente nosotros estamos diciendo algo que pues contradiría totalmente eso. Aquí nada más quisiera yo pedir a nuestros radioescuchas que si bien esas cifras son reales, son parciales. Cuando tú comparas una cosa con otra, tienes que tener la dimensión de tiempo suficiente para poder ver las tendencias. Un aumento de un periodo a otro no necesariamente maneja una tendencia. O sea, te dicen, para el día de que fue el informe hubo tantos empleos. Pero aquí también quisiera yo mencionar que dentro de todo eso el gobierno dice, pero además de eso estamos trabajando en combatir la pobreza. Y de combatir la pobreza ha sido el enorme engaño que hemos vivido en los últimos 30 años prácticamente en nuestro país. Y en este régimen sigue la misma tendencia. Y la cuestión es esta, de que si nosotros vemos, por lo que decíamos, que 75 de cada 100 personas tienen un ingreso por abajo del mínimo, si consideramos las personas que de ellos dependen, más las personas que no tienen trabajo, porque aquí consideramos nada más los que tienen ingresos, no los que no tienen trabajo y sus dependientes, estamos hablando de que el nivel de pobreza abarca a más de 82 millones de personas en este país. Estamos hablando de una cantidad enorme de pobreza. Ese 82 millones, me da gusto que hayamos coincidido aproximadamente en la cifra con una metodología que tú utilizaste, entonces hemos visto que difieren totalmente de esos 40 millones de pobres que existen en el país. No es cierto, es más del doble de esos 40 millones de pobres. Y una de las cosas más graves es que para combatir la pobreza, lo que están haciendo es enviar dinero, pagar del dinero público en programas asistenciales, programas paternalistas, que les regalan cosas, esto es de regalar pescado y no enseñar a pescar, con lo que la gente que tiene menos ingresos reporta, mira, ya tuve ingresos pues porque me llegó el apoyo de tal o cual programa federal. ¿Y qué hacen con ello? Pues simplemente va directamente al gasto. ¿Qué consumen? Pues consumen aquellos productos que les llevan, que son los de las grandes compañías transnacionales. Y nuevamente el dinero que fue para los pobres, para darles cuando menos un respiro de dinero regalado, volvió a las cúpulas más altas del poder económico a través del consumo de los pobres. Entonces, lo que está haciendo aquí como combate a la pobreza no es otra cosa más que incrementar la riqueza de aquellos pocos que cada vez tienen más. Así es, José Luis. Bueno, mira, no quisiera que nuestra audiencia piense que hemos estado hablando sobre esto, pero sin dar datos exactos ni fuentes, ¿no? Y quiero que les quede claro que lo que hemos estado comentando está muy documentado, lo tenemos muy documentado y les podemos proveer la información. En el proyecto que yo llevo coordinando específicamente sobre el tema salarial desde el año 2003, que se llama la Iniciativa Salarios Dignos Norte y Sur, y que no es solo sobre México, sino sobre más de 30 economías, manejamos dos dimensiones y regresamos nuevamente al caso que nos atañe, que es el caso de México. Una es el poder adquisitivo, el análisis del poder adquisitivo dentro del enfoque doméstico. Y para eso lo que utilizamos es las fuentes directas del gobierno, de las encuestas nacionales de ocupación y empleo del INEGI, y utilizamos la otra fuente, utilizamos tres fuentes. La segunda es el salario mínimo oficial declarado que está ahí en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que cualquiera puede verificar, y el otro son las encuestas que llevan
también muchos años realizando varias universidades, principalmente la UNAM, la Universidad Obrera de México, y últimamente la Universidad Iberoamericana. Entonces, nada más para darte, te voy a dar dentro de ese enfoque de la economía, del poder adquisitivo dentro de un entorno doméstico. En el año 1994, este es un estudio de la Universidad Obrera de México, contra una canasta que le llama la canasta básica indispensable de 40 productos y servicios, el salario mínimo cubría el 49% del costo de esa canasta. Te estoy hablando de 1994. Uh-huh. Para el año 2006 ya había bajado al 21.6%. Para el año 2010 había bajado al 13.4%. Y para el año 2014 estaba aproximadamente en el 12.8%. Ahora, ellos nada más tienen hasta el año 2013. Pero la Universidad Iberoamericana, en su campus de Puebla, que se han estado especializando mucho en el tema del poder adquisitivo de los salarios, hizo un nuevo estudio en el primer trimestre de 2014. Y bueno, sacaron que el costo de una canasta, que ellos definieron también como una canasta básica, cuyo precio diario era de 548 pesos, y que mensualmente, si lo extrapolas mensualmente, son un poco más de 16,444 pesos. Y en el primer trimestre, si nos vamos a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el salario mínimo diario era de 67.29, pues llegaron a la misma conclusión que la Universidad Obrera de México. Cubría el 12.28% del costo de la canasta. O sea, un salario mínimo hace un poco más de un año, en el primer trimestre de 2014, apenas cubría el 12.8%. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos vamos a ir a datos todavía más reveladores. Que para poder comprar la canasta básica de la Universidad Iberoamericana en ese trimestre, se requerían 8.15 salarios mínimos. Ahora vámonos al INEGI. El INEGI, en la encuesta nacional de ocupación y empleo de ese trimestre de 2014, nos entrega los siguientes datos. Del total de la población asalariada o empleada, el 8.4% percibía hasta un salario mínimo, el 22.5% hasta 2 salarios mínimos. De 1 a 2 salarios mínimos, el 24.8% de 2 a 3, el 17.7% de 3 a 5, y más de 5 salarios mínimos, solo el 8.13%. Entonces, si ya sumamos todo, hasta 5 salarios mínimos, el 73.3% de la población ganaba hasta 5 salarios mínimos. Si el costo de la canasta básica de la Universidad Iberoamericana requiere de 8 salarios mínimos, imagínate la situación tan dramática, cuando el 73% solo gana hasta 5 salarios mínimos. Y después te dan otro dato, el 15.5% no quiso decir cuánto ganaba. Y después había otro el 3.1% no trabajaba, pero no percibía ingresos. Entonces, ya extrapolando todo esto, fue como llegamos a esa medición de que el 84.62% gana como máximo hasta 5 salarios mínimos. Entonces, en el mejor de los casos, quiere decir que el 13%, el 13% son los que ganan un salario que les alcanza para comprar la canasta básica indispensable. Entonces, una pregunta que a mí me han hecho muchas veces es, bueno, ¿y entonces cómo le hace la gente para sobrevivir? Si la mayor parte necesita de 8 salarios, por lo menos, para comprar esos productos. Bueno, ahí tenemos el caso de que mucha gente no puede darse el lujo de que trabaje nada más el padre de familia, sino tiene que trabajar el padre de familia, la madre de familia, los hijos mayores, a veces hasta los niños, y entre ellos ya a lo mejor juntan 4, 5, 6, 7 salarios y ahí la llevan. Pero realmente
la mayor parte de la población sigue viviendo en la pobreza porque no puede conseguir la canasta básica indispensable. Y el último punto es que realmente esta canasta básica indispensable de bienes y servicios que han manejado varias universidades desde hace décadas sería el indicador, sería lo que se podría utilizar para definir qué es un salario digno, no mínimo, sino un salario digno en México. Y la realidad es que la mayor parte de la población no gana para percibir un salario digno y por lo tanto vive en la pobreza, en esa pobreza que es mucho mayor que lo que tú comentabas. Claro. Bueno, pues aquí nada más para ir concluyendo, porque ya nos hemos llevado un buen rato en todo esto, y muchas cifras que se han dado, probablemente pues, los escuchas han quedado decir, bueno, a ver, no quiero, démelo más despacio, a lo mejor podemos compartir y poner en la página toda esta información muy valiosa que tú has generado, pero creo que vale la pena para concluir que precisamente esta es la situación que nos lleva a decir que tenemos que rescatar a México. Hay que rescatarlo también por las cuestiones económicas que han acabado con la vida digna, con la situación más bien han acabado con la esperanza de muchas personas. Hoy tienen que trabajar más miembros de la familia y consecuentemente pues la calidad de vida se ve deteriorada. De ahí la importancia de que vayamos haciendo para ser unas ciudadanas, integrándonos, platicando, conversando, discutiendo y analizando esto, hacia dónde podemos ir y qué podemos hacer. Y ahí están los resultados, ahí están las propuestas que tenemos en nuestro movimiento Rescatando México, empezar a trabajar en no consumir, en tener un paro, y ya quienes nos escuchan pues, podrán entrar a nuestra página y descargar los documentos para ver cómo organizarse y lograr una mejora en nuestra calidad de vida. Así es, José Luis. Bueno, yo nada más quiero concluir dando un dato adicional, que es ubicar a México en la esfera global, para dejarle claro a nuestra audiencia de que sí hay soluciones y que aún dentro de la globalización neoliberal hay casos en los que se muestra muy claramente cómo cuando hay una voluntad política por parte de los gobiernos se pueden hacer cosas por lo menos para detener la pauperización de la población y mejorar la situación. Hay casos dramáticos. Nosotros hemos, por ejemplo, comparado, utilizando cifras también oficiales, a México con Corea del Sur. Tenemos cifras desde 1975 y nada más de una manera muy breve les podemos decir que en 1975 en el sector manufacturero los salarios de Corea del Sur eran la tercera parte de los salarios mexicanos y ahora es al revés. ¿Qué hicieron ellos diferente? Bueno, lucharon para defender su poder adquisitivo. Una cosa mucho más reciente en el caso de Brasil. Brasil desde 2010 instituyó una política de recuperación del salario mínimo brasileño. Ahí sí hay voluntad política. ¿Cuál es esa política? Esa política la llevaron al Congreso brasileño y la hicieron ley. La hicieron ley en el último año de Lula. Y Dilma Rousseff lo ha tenido que seguir y lo ha continuado año con año. Es muy simple. A diferencia de México, en México lo que se hace es que dicen, a ver, ¿cuál es la inflación oficial? 4%. Bueno, pues entonces vamos a aumentar el salario mínimo 4%. En Brasil dijeron, nosotros vamos a aumentar el salario mínimo de acuerdo a la inflación, pero aparte le vamos a agregar lo que crezca la economía en Producto Interno Bruto. Entonces han tenido años en los que dicen, bueno, ¿cuál fue el nivel de inflación? 5%. ¿Y cuánto creció la economía? 4,5%. Entonces subimos el salario mínimo 9,5% y con eso se recupera un poco el salario. Es nada más un ejemplo para mostrar que cuando hay voluntad política de un gobierno se pueden hacer cosas, aunque la política brasileña de todos modos está muy lejos de poder resolver el problema de raíz, pero por lo menos están tratando de detener la pauperización de la población, lo que no sucede en México. Entonces tenemos un grave problema, pero tenemos que estar conscientes de que si nosotros nos organizamos para remover de raíz los problemas, para remover del país a quienes tienen secuestrado este país y han impuesto una política deliberada de pauperización, lo podemos hacer. Podemos lograr eliminar estas causas de fondo y poder construir un país justo y digno, que es al que todos aspiramos. Pues mira, con eso que acabas de decir no hay nada más que añadir, es eso lo que se busca y pues ojalá nuestros
a nuestros radioescuchas, nuestros audioescuchas, nuestros videoescuchas puedan tener la posibilidad de repetir esto, comentarlo, llevar los contenidos de estas pláticas, de estas tertulias a sus amigos y decir, sí se puede, sí podemos hacer cambiar a México, sí podemos rescatarlo, lo único que necesitamos es coordinarnos, ponernos de acuerdo. Así es, José Luis. Entonces, pues nada más queremos invitar a nuestros videoescuchas a que visiten nuestra página de internet, que es rescatando-a-mexico.org, nuestra cuenta en Twitter, que es rescatando-a-mx, y también si quieren información más detallada sobre la situación y el análisis salarial de México, pueden ir a la dirección de jusemper.org. Es JUSSEM de Miguel, P de Pedro, ER.org, y ahí van a encontrar muchísima información sobre la situación salarial de México y cuáles son las causas de raíz. Y bueno, en el vídeo deben de aparecer muchas de las gráficas que tenemos aquí y de las fuentes. Y pues no nos queda más que despedirnos e invitarlos a la siguiente tertulia de Rescatando a México. Vamos a estar grabando por lo menos una tertulia semanalmente. Vamos a abordar lo que es el plan que tenemos, la iniciativa que tenemos para liberar al país de la situación actual, así como temas muy puntuales como pueden ser temas de índole social, de derechos humanos, de seguridad. En fin, pues José Luis, muchas gracias por tu participación. Seguimos con esto. No sé si tengas alguna cosa más que decir. Pues muchas gracias. Nos esperamos en la próxima tertulia y pues hasta pronto. Bueno, muchas gracias, José Luis. Hasta pronto, compañeros.